Con don Juan Ruiz estuvimos hablando la semana pasada acerca de lo que es la educación actual. También estamos hablando con el doctor Aurelio Chamorro, quien asiduamente está con nosotros, el jefe de cirugía del Hospital de Caravaca, acerca de esa adolescencia. Pero nosotros con él tratamos el tema desde otro punto de vista. Yo diría, fíjense, y esto ya me lo aclarará Aurelio, desde un punto de vista más sano, más ingenuo, podría decir yo. ¿Y por qué les digo esto? Recordarán quienes estuvieron la semana pasada, quienes tuvieron la deferencia de escucharnos y de vernos la semana pasada, que les contaba que un equivocado pajarito entró en un aula de un instituto hace pero muy poquito tiempo, y los niños, por decir de alguna manera, niños, adolescentes, que estaban en ese aula, se pusieron a jugar al tiro al blanco, tirándole cuanto encontraban en su mano para matarlo. Por suerte, el pajarito, les contaba, pudo salir por donde había entrado. Y a los poquitos días, pero muy poquitos días, en un vestuario pasó exactamente lo mismo. En un equipo de cadetes entró por la banderola de ese vestuario un pajarito, le tiraban con botas, le tiraban con cuanto tenían a mano, por chiste, por broma, por divertirse, esos adolescentes querían matarlo. Por suerte, este también pudo escapar. Y les decía también que hace muy pocos días una tristísima noticia nos decía que el 25% de los comas etílicos aparecidos los fines de semana es a los niños menores de 14 años. Entonces, el último día hablábamos con nuestro buen amigo Aurelio de los adolescentes y del reto que supone para los padres el entenderse, entre comillas, con ellos. Entonces, cómo deben comportarse, cómo deben vestirse, se deben de poner sí o no, por ejemplo, piercings, tatuajes. Entonces, hoy queremos hablar de ese mundo, digamos, en el que vive nuestro buen amigo Aurelio, que es el mundo real, diría yo, el mundo que debe ser para todos y lamentablemente, repito, no lo es. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Te diría que hay un modo de vestir, hay un modo de comportarse que los papás y las mamás aceptan o no en los adolescentes. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues lo primero que habría que recordar es que los adolescentes, en esa etapa de su vida, experimentan una necesidad imperiosa de ser aceptados por su grupo, tanto que eso se antepone incluso al aprecio de sus padres. Esa integración en el grupo les lleva incluso a un mimetismo real. Sorprende el verles cómo se comportan, cómo hablan, con los mismos términos, cómo visten. Y por etapas, por modas, pues llegan a vestir pues casi clavando de uno a otro el tipo de ropa. Utilizan unos cinturones bajísimos que realmente no son estéticos, pero ellos no tienen, digamos, como valor para distinguirse de los demás.
a la hora, por ejemplo, de salir de noche o volver a casa, si ellos tienen que salir antes que los demás, ya se sienten una fuerte coacción interior, porque les importa demasiado el sentirse valorados y apreciados por sus amigos, más que por sus padres. Esto es lo que te diría. Entonces, pero los padres, los papás, Aurelio, imagino que en sus casas, en forma individual, ya no colectiva, porque evidentemente los papás piensan y actúan de manera diferente en cada una de las casas donde están inmersos esos adolescentes. Entonces, si los adolescentes viven un modo de vida prácticamente igual para no diferenciarse de sus semejantes, entonces es que esos adolescentes hacen caso omiso de lo que en su casa sus papás le dicen. Pues en buena parte sí, al menos valoran mucho la opinión de sus amigos y valoran muy poco la opinión, a veces la insistencia de los padres en que se comporten de un modo determinado. En esa etapa los padres tenemos que ser comprensivos, tenemos que saber los síntomas, podemos decir, que acompañan a esa etapa de la vida y llevarlo con calma, con calma. En el tema concreto que me has comentado antes del modo de vestir, es cierto que hoy día llama la atención a los que ya tenemos cierta edad y hemos vivido momentos diferentes, pues que se ha puesto de moda un modo de vestir en las adolescentes que resulta francamente provocativo. En realidad es el modo que ellos tienen, estoy hablando en este caso de las chicas, el modo que tienen de sentirse valoradas. En un ambiente en el que predomina el materialismo, en el que prácticamente los valores del espíritu están, cuando menos un poco, no digo en decadencia, pero por lo menos un poco ignorados. Una persona que siente la necesidad profunda de ser valorada, de ser objeto de atención y de cariño, pues claro, elige los modos en los que tiene constancia de que va a ser objeto de deseo. Las chicas, sobre todo, destacan su atractivo físico, se visten de esa manera, resaltan y exageran incluso sus encantos y ocultan sus defectos para pasearse como alguien, digamos, muy atractivo, y en el fondo con eso están hablando. Yo creo que una idea importante, que la hemos comentado otras veces, es lo que se entiende por lenguaje corporal. A veces podemos hablar, podemos contar cosas, pero con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de vestir, estamos hablando claramente, estamos dando un mensaje. Y cuando una persona se viste destacando su atractivo físico, está mandando un mensaje muy claro. Se presenta como objeto de deseo y dice: úsame, úsame. Claro, la consecuencia es que el cuerpo no solo lo tenemos, de algún modo, el cuerpo es que somos nosotros. No es que tengamos un cuerpo, es que el cuerpo es la expresión física de la persona. Según el concepto de la propia dignidad que tiene cada uno, de la propia autoestima, pues así se manifiesta en su cuerpo. Cuando una chica, movida, digamos, por la opinión que se impone en el ambiente, se tiene por un objeto más que un sujeto, pues entonces, claro, desprecia un poco su intimidad como tal y valora sobre todo su físico. Llega un poco a tener una obsesión, aparte de que ya en esta etapa de la adolescencia, en la que se producen cambios constantes,
hay una dificultad para descubrirse y adoptarse, digamos, aceptarse como uno es. Pero claro, aquí se mezcla esta especie de necesidad de aparecer como alguien muy atractivo y hace sufrir mucho en esta etapa de la vida. Solo quien es consciente de lo que vale, de su intimidad, de su dignidad como persona, protege su intimidad. Como que lleva un tesoro de valor incalculable, tiene miedo de perderlo, y entonces procura evitar los riesgos de perderlo. Pero claro, esta protección de la intimidad es lo que nosotros entendemos por pudor. Ahora, Aurelio, hablemos un poco, se me ocurre, justamente por una entrevista que hicimos también la semana pasada. Estuvimos hablando con el doctor Alfredo Escolano acerca del cáncer de mama. Y él nos contaba acerca de las operaciones que ustedes tienen que hacer frente a un cáncer de mama. Nos contaba que hace muchísimos años, inclusive, se llegaba a cortar un brazo para que un cáncer de mama no se siguiera, no se extendiera, que ahora ya hablaba algo acerca de la axila y sí, absolutamente nada más, que está muy cambiante esto, que es mucho, digamos, más fácil hacerlo, que hay que temerle menos, pero, también nos hablaba él de los cirujanos plásticos. Entonces, la mujer, Aurelio, que se levanta, se mira al espejo, se encuentra con una nariz muy prominente, o encuentra que le hicieron una operación de mama y le falta, o tanta otra cosa que puede hacer que no se sienta a gusto consigo misma, ya no solamente pensando en el mundo que le rodea. Entonces, ¿tú qué piensas acerca de esto que hace que, sobre todo, por sobre todas las cosas, la mujer recurre, yo diría, en un 90% para mostrarse de una manera diferente al mundo? Bueno, pues eso que es un hecho refleja lo que hemos estado hablando antes, de la necesidad de basar la autoestima en la imagen que uno ofrece para sí mismo y para los demás. Muchas veces llega a ser una situación un poquito enfermiza, porque hay defectos que la mujer amplifica, que quizás no tienen valor para los demás, pero que ella los ve como una tragedia. Lo estamos comprobando. Y por tanto, a estas personas, por eso, como saben muy bien, cada vez más los cirujanos estéticos recurren a un diagnóstico psicológico y exigen, digamos, una valoración para ver hasta qué punto hay posibilidades de que esa persona se acepte cuando se le produzca el cambio, porque hay veces que nunca llegan a estar contentos. Por tanto, a mí me parece que esto es una señal más de lo que estamos hablando, cuando el valor de la persona se cifra en lo físico y llega un momento en que se crea una situación un poco patética. El atractivo físico, pues, es limitado en el tiempo. Lógicamente hay un momento en el que se produce una decadencia y eso es normal. Cuando una persona ha madurado y acepta sus cambios, no pasa nada, porque gana más por dentro de lo que pierde por fuera. Pero vemos cada vez más personas que se resisten a envejecer y se van haciendo intervenciones y resulta en cierto sentido patético, da una cierta compasión, porque hay cosas que no tienen remedio y sin embargo en aquello que ellas podrían resultar verdaderamente atractivas, eso lo tienen descuidado. Me estoy refiriendo a lo que es la belleza del alma. A mí me gusta recurrir a un
a una pequeña comparación, y es pensar en que cada mujer es como una bombilla, Hay bombillas de muchas formas, redonditas, alargadas, unas muy bonitas, muy artísticas, otras muy sosas. Y, sin embargo, lo que realmente resulta atractivo de la bombilla, cuando oscurece, es la luz. O sea, la forma de bombilla solo sirve por un tiempo, unas horas. Luego lo importante es el brillo. Y esa belleza es la que da precisamente los valores del alma. Lo que dan, pues, una persona que es noble, que es sincera, que es servicial, que es comprensiva, que es paciente, que es simpática. Estos encantos son en realidad los que brillan a largo plazo, ¿eh? Y por eso yo pienso que a la gente joven hay que ayudarle a que descubra que pueden ser mucho más atractivos, ¿eh? Cuando no exhiben excesivamente sus encantos, que cuando lo hacen. Y a mí me parece que cuando una chica se arregla y gasta mucho tiempo y mucho esfuerzo y se ponen prácticamente como si fuesen a determinar su futuro en ese momento, se arreglan mucho, se ponen guapísimas. Y a mí me parece que eso es como el que va a pescar. El que va a pescar, pues elige un anzuelo según el tipo de pez que pretende conseguir. Claro, cuando una adolescente, una chica joven, pues destaca fundamentalmente su atractivo físico, está reclamando a las personas que buscan una aventura sin compromiso. Cuando una persona lo que realmente tiene en su intención es buscar un amor de 24 quilates, un amor serio, entonces lo que hace no es exhibirse, sino más bien protegerse, porque tiene que mantener la capacidad de entrega. O sea, el amor de verdad, como hemos hablado otras veces, supone una donación del ser humano completo, con cuerpo y alma. Y eso exige ser dueño de sí. Y uno, pues cuando es consciente de que lleva entre manos un cuerpo, digamos, una persona que está llamada a darse, no debe prestarse, debe saber conservar para esa persona que seguramente circula ya por ahí, que en su momento será la que te reciba y la que se entregue a ti. Uno debe saber conservar su intimidad y su dignidad, porque entonces va a conseguir un tipo de felicidad que está muy por encima del bienestar pasajero que se puede conseguir pues con la fiesta, con el abuso del sexo. Digo abuso porque el sexo solamente se usa bien cuando se hace en la entrega global de la persona, en el amor humano dentro del matrimonio. Cuando un adolescente solamente busca la satisfacción momentánea, está engañando al otro y se está engañando a sí mismo. Está diciendo, te quiero, pero no me doy a ti. Te uso, pero no te quiero. Te uso y te tiro. Aurelio, y fíjate que en cierta medida yo también esbozo una sonrisa irónica. ¿No será que hoy día en este lamentable mundo que nos tocó vivir, la palabra pudor suena a mantequilla rancia? Llevas toda razón. Llevas toda razón. Hemos conseguido, o se ha conseguido, devaluar todo lo que han sido valores. Los valores que corresponden a lo que somos. Y el pudor se entiende muchas veces como, bueno, pues como una cosa del pasado. Una persona que, y no me estoy refiriendo solo al pudor en cuanto a mostrar o no el físico. Hoy día muchas chicas, pues sobre todo en época que no es de invierno,
exhiben pues su bajo vientre y bueno, y el pecho prácticamente queda a la vista, pero no me refiero solo al pudor, que quizá tenga todavía más importancia lo que se refiere al pudor de la intimidad, porque hay cosas que corresponden a lo más íntimo de la persona, y sin embargo no tiene ningún reparo. A mí me asombra en abrir de par en par las puertas del alma, pero no a alguien que te quiere y que te va a respetar, sino en general. Por tanto, estoy contigo en que desgraciadamente se ha devaluado el concepto de pudor, pero hay que recuperarlo, porque eso va estrechamente ligado a la conciencia de la propia dignidad y por tanto a una preparación para poder realizarnos como seres humanos en el amor. Y cuando uno renuncia de entrada a este autodominio, a este control, a este tesoro que supone sabernos, digamos, seres humanos, sabernos personas, entonces él mismo, esa misma persona, se está animalizando, se está rebajando hacia un nivel que no corresponde a lo que es. Aurelio, ¿no habrá también una rebeldía natural, diría yo, una reacción de repente lógica, de repente normal, de las chicas que en sus casas las hacen vestir como verdaderas ursulinas y dicen, ¿cómo le voy a gustar yo a los chicos si me hacen vestir de esa manera? ¿Qué pensás? Pues eso es una realidad, es una batalla casi constante de las madres con las hijas adolescentes, las madres empeñadas en que vistan de un modo determinado, ellas empeñadas en lo contrario. Desgraciadamente, digamos, es así. En buena parte la culpa quizá también esté en que los padres, y sobre todo en este caso las madres, quizá no miden el modo en el que intentan imponer sus criterios. Claro, los hijos adolescentes tienen una hipersensibilidad en todo lo que pueda suponer una imposición desde fuera. Con lo cual, cualquier intento de imponer un criterio personal a un adolescente está llamado a provocar una respuesta casi violenta. Quiero decir que en el modo en el que los padres o las madres van transmitiendo estos valores de los que yo hablo, de cómo deben sobrevalorar, digamos, la belleza interior y ocultar de algún modo, no exhibir, digamos, el encanto físico. Yo, una forma muy práctica de expresarlo sería decir, pues cuando una joven viste elegantemente, pues provoca admiración. Y uno la ve y dice, qué guapa es, guapísima. Despierta un deseo no de poseerla, sino de entregarse a ella. Y sin embargo, cuando una chica se viste de una manera muy provocativa, lo que despierta es un deseo de poseerla, de usarla, que es todo lo contrario de amarla. Ella misma ha perdido de algún modo la conciencia de su dignidad y se deja usar. Muy bien, una última pregunta que es muy importante. Nosotros no estamos de acuerdo, no sabemos ni bien por qué, pero no nos gustan ni los piercing ni los tatuajes. ¿Qué piensas de esto? Pues eso forma parte del condicionamiento que tienen los jóvenes para afirmar su identidad, para rebelarse contra la imposición de los mayores. En algunos casos, pues, bueno, entran dentro de un margen de estética, porque durante muchos años siempre el hombre o la mujer se han adornado y eso en sí no tiene importancia. Otra cosa es cuando ya buscan piercing, a lo mejor que ya son especialmente, podría decir casi provocativos, pero en realidad son
casi antiestéticos, que uno no encaja, digo, yo al menos lo veo así, que no lo veo dentro de una lógica de atractivo, ¿eh? Y eso yo pienso que es como una especie de contestación a una especie de intentos de sometimiento a los jóvenes. Con el tema de los tatuajes pasa algo parecido. De algún modo, a veces porque lo llevan sus amigos y es un modo de estar integrado en un grupo. Otras veces porque pues quieren grabar en su cuerpo una experiencia vivida, muy intensa. A mí me parece que los padres tenemos que ser muy prudentes con esto. Primero porque lo que momentáneamente les sirve, les atrae y les seduce, pasado un poquito de tiempo, ya no. Y a veces tienen dificultades para quitárselo. Un piercing se puede quitar con cierta facilidad, aunque puede provocar problemas. Por ejemplo, los que se ponen en los labios, los dentistas lo anuncian, que pueden causar serios problemas en las encías y todo eso. Los tatuajes que se colocan en la espalda pueden impedir que en su día pueda practicarse una anestesia epidural, pero esas cosas normalmente un adolescente no las sabe. Los padres tenemos que tener la prudencia para informar y para no tratar de imponer, sino para andar un poco de una manera política, más que despótica, proponiéndoles nuestros planteamientos y esperando a que pase esta etapa de deseos incontrolados, ¿eh? Porque llegará un momento en el que ellos mismos se darán cuenta de que aquello fue un deseo adolescente. Muy bien. Proponer, no imponer, aunque, Aurelio, en el 80% de los casos, y creo que me quedo corto, los mismos papás y mamás desconocen estos peligros de los que estás hablando, sí, cuando un niño o una niña se coloca o no un piercing o un tatuaje, ¿no es cierto? Es verdad, es cierto. Muy bien, muchísimas gracias. La semana que viene seguimos conversando acerca de este tema tan, pero tan candente y tan actual. ¿Puede ser? Puede ser, si Dios quiere, estaremos otra vez. Muy bien, a ustedes muchísimas gracias una vez más por la atención dispensada y después de unos muy pocos segundos continuamos con nuestro programa de hoy.